para ver si es legal, si no es legal, si se puede hacer, si se puede o no se puede llevar a cabo. Está con nosotros Gabriel Martín, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros una vez más en El Gato. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver, Gabriel. ¿Es posible o no es posible el hecho de que un candidato pueda ser investido presidente de un parlamento, en este caso el catalán, sin estar presente, vía Skype? Pues técnicamente, ex proceso, no está contemplada la prohibición. Eso no quiere decir que sea posible. No porque no exista una prohibición. Las leyes, cuando existen vacíos legales, que sería el caso concreto, es decir, no existe un artículo en el reglamento del Parlamento de Cataluña que diga está prohibido investir a una persona por vía telemática, no existe. Pero es evidente que este tipo de situaciones se tienen que interpretar no de forma extensiva, sino de forma restrictiva. Es decir, si no se contempla la situación de una posibilidad de una investidura telemática, que es lo mismo que una vía Skype, teniendo en cuenta que la situación del desarrollo telemático ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Pero evidentemente el reglamento no está creado ni está dispuesto para que se pueda hacer de esta forma. Es decir, aunque esté instaurado la posibilidad del voto telemático y se interpreta últimamente o actualmente de una forma bastante amplia, desde luego no en una concepción para investir presidente. No está contemplada la prohibición, pero no se puede interpretar extensivamente o ampliamente de esta forma. Tiene que interpretarse restrictivamente y, por tanto, si no está contemplada la posibilidad, ha de entenderse, o los juristas van a entender, o se entiende que van a entender, restrictivamente esa posibilidad. Es decir, que el hecho de que el reglamento del Parlamento de Cataluña no prohíba o admita el hecho de que se pueda investir telemáticamente, no quiere decir que se pueda hacer. Exacto. Yendo a mayor abundamiento, al final la mesa es la intérprete del reglamento. Esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Pero aquí va a pasar una cuestión también que ya se está comentando, y es que los letrados de la Cámara han indicado o ya han anunciado que van a estudiar la posibilidad mutuo propio de si esta posibilidad se permite o no se permite. Incluso Esquerra también ha comentado que va a esperar a esa resolución de los letrados del Parlamento, cosa que es curiosa porque parece que hasta ahora poco caso habían hecho a las resoluciones de los letrados del Parlamento de Cataluña, parece que ahora les interesa esperar al menos qué va a pasar. Es cierto. Entonces, hay que entender que lo más normal es que los letrados indiquen que eso se tiene que interpretar restrictivamente y que no es permisible esa elección. Estamos hablando de una interesante entrevista con Gabriel Martín, que es profesor de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. Hablamos del reglamento de la Cámara de Cataluña, que dice que no prohíbe que nadie pueda ser investido telemáticamente, es decir, vía Skype, desde otro país, desde otra ciudad, pero que el hecho de que no esté prohibido no quiere decir que se pueda hacer. Con lo cual, Gabriel, en el supuesto de que la mesa del Parlamento, que ya han dicho los independentistas que han llegado a un acuerdo, decida modificar el reglamento o adaptarlo y permitir que Puigdemont lo invistan por Skype o que alguien lea su discurso, ¿qué ocurre a partir de ahí? ¿Qué escenario estamos? Aquí pueden pasar las siguientes situaciones. Como comentábamos antes, puede ser que los letrados emitan unos informes contrarios a esta interpretación extensiva. Como esos informes no son vinculantes, pueden seguir adelante. Los letrados del Parlamento. Los letrados del Parlamento de Cataluña pueden emitir unos informes que no son de obligado cumplimiento. Ya ha sucedido, han emitido informes contrarios a lo que ha sucedido. ¿Qué puede suceder? Que sigan hacia adelante. Que haya una reforma del reglamento de la Cámara, puede hacerse. Poder hacer una reforma del reglamento de la Cámara que permita esa situación. Esa reforma automáticamente devendría en una impugnación, una denuncia por parte de la Abogacía del Estado, por parte del Gobierno y la Abogacía del Estado al Tribunal Constitucional, y automáticamente eso provocaría una suspensión. Claro, si nos situamos en esa posibilidad, que puede ser certera, estaríamos otra vez donde estábamos antes. En el momento en el que existan aprobaciones de leyes, de reformas de reglamentos o de actuaciones, de actos jurídicos que sean contrarias a la ley, automáticamente el Tribunal Constitucional va a intervenir, inmediatamente va a suspender y podemos estar en la situación anterior. ¿Qué artículos del reglamento de la Cámara, del Parlamento de Cataluña, pueden ser invocados? Hay un artículo, el 89, referente al quórum de la Cámara, que podría permitir una incomparecencia de los diputados, que no existiera quórum, que es de mayoría absoluta. Ya sabemos que si existen 135 diputados, la mayoría absoluta son 68. Ahí lo vemos, ¿no? Que para poder adoptar acuerdos válidamente, el Parlamento debe hallarse reunido, según lo establecido por el reglamento, y con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
Por tanto, más de 68. Entonces, si existe una inasistencia de más de 68, eso podría provocar que no existiera quórum. Esa es, probablemente, en mi humilde opinión, de los artículos más certeros en los cuales se podría agarrar el independentismo a la hora de bloquear vía reglamento con actuaciones jurídicamente válidas a día de hoy y no entrar en ilegalidades, que es la otra vía. Supongamos que tiran por la vía del medio, el Tribunal Constitucional se abre la hipótesis de que suspenda, digamos, esa modificación del reglamento de la Cámara catalana, con lo cual prohíben que Puigdemont sea investido en la manera que ellos pretenden. Sí. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, como estamos en situaciones anómalas absolutamente, no sabemos en qué podemos estar. Podríamos estar en una indefinición permanente, podríamos estar en una posibilidad de no planteamiento de investidura y, por tanto, sine die ese procedimiento. Porque si existiera una convocatoria de investidura, entonces sí empiezan a correr los plazos y, parecido al sistema nacional, es decir, primera sesión de investidura marcada y luego el plazo de 2 meses se convocarían elecciones. Pero si no se convocase la sesión inicial de investidura, la situación es incierta. Es decir, que para que el reloj empiece a contar tiene que convocarse una sesión de investidura y si no se puede estar así eternamente. Exacto.